Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy vengo a hablar de cómo empezó mi pasión por la NBA, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero recordar que estoy haciendo, o sea, estoy recopilando preguntas para hacer un pregunta y respuesta y que tengo ya algunas seleccionadas del vídeo anterior, algunas que dejasteis, y que aquí abajo podéis dejar si queréis las preguntas, ¿no? Porque no sé si en el siguiente vídeo o en el que viene haré el vídeo de preguntas y respuestas. Y bueno, pues vamos con el vídeo. Mi pasión por la NBA comienza hace varios años, concretamente empezó en la temporada 2008-2009. Yo por aquel entonces era un chavalín de 13 años, ¿no? Y por aquel entonces yo no tenía mucha idea de lo que es la NBA, ¿no? Yo conocía a lo típico, ¿no? Michael Jordan, de verlo en la película de Space Jam y de verlo lo poco que salía en televisión, ¿no? Las típicas jugadas, cuando ganaron, de esto que repiten cuando ganan el anillo los Bulls y tal. Y luego también, pues bueno, Pau Gasol, Kobe Bryant, LeBron James, o sea, lo típico, ¿no? Y por aquel entonces, pues no tenía mucha información porque no tenía internet, ¿no? Y no es como hoy en día, ¿no? Que hoy ya todo el mundo tiene internet, ¿no? Y podemos acceder a ver resúmenes, a ver partidos, ¿no? Y antes, pues no, ¿no? Y bueno, la verdad es que en aquella época la NBA sí que me llamaba un poquito la atención, ¿no? Ya os digo, de lo poco que salía en televisión, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. Especialmente cuando siempre me han llamado la atención cómo jugaban los americanos en general, ¿no? Porque de verlos en el Mundial de 2006, que fue el que ganó España, y sobre todo cuando jugaron Estados Unidos contra España en la final de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo los veía jugar y decía, estos cabrones juegan muy bien, ¿no? Juegan, es como si jugasen a otro nivel. Y bueno, ya os digo, fue en esa temporada en la que yo ya, bueno, empecé a ver resúmenes en internet, bueno, concretamente del canal de YouTube de la NBA, ¿no? Y empecé, pues eso, a ver lo típico, ¿no? De las mejores jugadas de la noche, los mejores tapones, fulanito que hace tal jugada, ¿no? Y me llamaba bastante la atención y bueno, yo lo veía pues lo típico, después de cuando hacía los deberes, ¿no? Porque yo estaba en el instituto y cuando acababa los deberes, por la noche antes de cenar y tal, me ponía un rato, ¿no? Y veía lo típico y tal y ya está, ¿no? Y bueno, y ya por aquel entonces hubo un jugador, ¿no? Que a mí me llamó más la atención, ¿no? Un jugador que para mí no es que destacara sobre el resto, pero a mí me hizo seguir la NBA, ¿no? La seguí como con más pasión, ¿no? Y bueno, ese jugador pues fue Derrick Rose. Sí, señores, yo me aficioné a la NBA gracias a Derrick Rose, ¿no? Era un jugador que yo lo veía jugar, ¿no? Y a mí esa explosividad con la que jugaba, ¿no? Esa forma de entrar a canasta, con la que reventaba el aro, que bueno, que ojalá volviese otra vez esa versión, ¿no? Pero es muy complicado. Y ya os digo, a mí Derrick Rose en su temporada, porque esa fue su temporada rookie, y a mí hizo que yo siguiese como con más ahínco, ¿no? La NBA, ¿no? Y bueno, pues pasaron los años, ¿no? Y yo a mí mismo pensaba, digo, bueno, ya que sigo la NBA, ¿no? Digo, pues habrá que también ser de algún equipo, ¿no? Y a mí la verdad es que por aquel entonces los Chicago Bulls, ¿no? Que, hombre, ya que jugaba Rose, ¿no? Pero los Chicago Bulls en lo que es el equipo, ¿no? Me llamó bastante la atención, ¿no? Y o sea, seguía a los dos, seguía a los Chicago Bulls y también seguía a Derek Rose, ¿no? Y bueno, y fueron pasando los años, ¿no? Y pues, bueno, yo seguía siguiendo la NBA, ¿no? Ya os digo, yo seguía a Derrick Rose, ¿no? Lo que hacía cuando debutó en el All-Star y demás. Luego llegó la temporada 2010-2011, que fue la temporada en la que Derrick Rose ganó el MVP, ¿no? Y la verdad es que fue una temporada, ¿no? Que yo en general disfruté bastante con él, ¿no? Porque yo al día siguiente cuando veía lo típico de las jugadas y tal, pues disfrutaba bastante con él, ¿no? Y durante todos estos tiempos yo veía muy poco lo que es un partido de la NBA en directo, vamos, poco, casi ninguno, ¿no? Yo estaba en el instituto, ¿no? Y no era capaz, ¿no? De decir, le voy a echar huevos, ¿no? Me voy a quedar un día viendo la NBA, ¿no? Yo tenía los fines de semana y si acaso, si echaban alguna buena hora,
plan temprano, pues igual hacía un poco el intento y veía una parte, ¿no? Pero yo lo que sí recuerdo es que vi algunos del All-Star, ¿no? Y poco, o sea, lo que es ver un partido de la NBA por aquel entonces es poco, ¿no? Y bueno, luego pues fue pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, luego yo me creé la cuenta de Twitter, ¿no? Y de Instagram. Y al principio sí que es verdad que, bueno, los que si alguno me sigue desde el principio, sabrá que yo al principio en las cuentas estas no hablaba mucho de lo que es la NBA, ¿no? Hablaba de cosas del baloncesto en general y demás, ¿no? Y fue en esa temporada, en el 2012, o sea, hace 5 años, cuando yo me creé las dos cuentas, y justamente coincidió con la lesión de Derrick Rose, ¿no? Cuando se partió el ligamento, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue en parte un mazazo, ¿no? Porque, no sé, el empezar un deporte porque te enamoras, por así decirlo, de cómo juega un jugador y que cuando más disfrutas viéndolo es cuando se lesiona, ¿no? Y más sabiendo que es una lesión grave, ¿no? Como es la que tuvo, pues la verdad es que fue un mazazo, ¿no? Y bueno, a mí luego me coincidió en la época de segundo de bachillerato, que fue en la época en la que él estuvo apartado, ¿no? Es la temporada esa que se perdió completa. Y sí que es verdad que, bueno, en esa temporada yo tampoco es que siguiese mucho la NBA, ¿no? Porque ya os digo, estaba en segundo de bachillerato y, o sea, estaba hasta aquí de estudiar, ¿no? Y apenas sacaba tiempo para seguir la NBA, ¿no? Luego al año siguiente yo empecé la universidad, ¿no? Que coincidió con la temporada en la que él volvió, ¿no? Y ahí ya fue cuando empecé la universidad, ¿no? Como la empecé lejos de casa y tal, ahí fue cuando yo verdaderamente empecé, digamos, a disfrutar más de la NBA, ¿no? Porque, a ver, en la universidad yo no tenía la presión de decir, tengo exámenes cada semana, ¿no? Porque en mi caso yo empezaba en septiembre y hasta enero yo no tenía los exámenes de la universidad, ¿no? Entonces el no tenerlos tan de cerca me daba como más libertad, ¿no? Y no me hacía sentir tan presionado, ¿no? De estudiar. Y ahí fue cuando yo empecé a disfrutar de la NBA, ¿no? En plan, cuando yo veía partidos, ¿no? Me quedaba por la noche a ver partidos y demás. Y como ya os digo, ese año fue el año en el que volvió Derrick Rose. Y yo me acuerdo que el partido inaugural de esa temporada lo jugaron los Bulls contra Miami Heat, ¿no? Y ese partido, por supuestísimo que me quedé a verlo, ¿no? Aunque al día siguiente tuviese clase, que fui, evidentemente. Y como ya os digo, fue un partido, la verdad, es que bastante especial porque el estar ahí un año y pico esperando a que volviese tu ídolo, ¿no? Y el quedarte ahí tanto tiempo esperando y esperando, y más que nada el poder disfrutarlo en directo, ¿no? Viendo un partido de la NBA, ¿no? Fue un partido que ya os digo, yo lo recuerdo y fue bastante especial, ¿no? Que por cierto, perdieron los Bulls, para qué variar. Conforme pasaron los años, pues esa pasión por la NBA, ¿no? Pues fue cambiando, ¿no? Porque pasó de que yo siguiese la NBA por los Chicago Bulls y por Derrick Rose a que yo disfrutase más de la NBA, ¿no? Y disfrutase también con otros jugadores, ¿no? Que me empezasen a gustar, también su forma de juego, su forma de todo, ¿no? Y ya os digo, pasó de que yo siguiese al equipo y a un jugador a que disfrutase más viendo pues otros equipos, ¿no? Y también el hecho de que la cuenta, ya os digo, yo empecé informando de baloncesto en general y al final acabé informando sobre cosas de la NBA, ¿no? Al igual que, bueno, de la Euroliga, de ACB, ¿no? Y bueno, chavales, pues esta es mi historia, ¿no? De cómo empezó mi afición por la NBA, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que fue por Derrick Rose, ¿no? Y espero que siga por muchos años, ¿no? Esta pasión. Os recuerdo que aquí abajo en los comentarios, ¿no? Como os he dicho antes, podéis dejar si queréis alguna pregunta para hacer en el siguiente vídeo. Si no en el siguiente, será en el otro, para hacer preguntas y respuestas. También dejaré por aquí lo que son las redes sociales, ¿no? Porque también pondré por ahí, por si queréis también dejar alguna pregunta, ¿no? Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.